La guillotina, aplicada a la pena de muerte por decapitación, fue asociada popularmente con Francia y la Revolución de 1789 y se produjo en otros países europeos como Reino Unido, Bélgica, Suecia, Italia y Alemania hasta el siglo XX. Su nombre proviene del cirujano francés Joseph-Ignace Guillotin, pero sin embargo, él no fue su creador, ya que máquinas similares ya habían aparecido en Bohemia durante los siglos XIII. Alemania, Escocia, Inglaterra y los estados pontificios la empezaron a utilizar en los siglos XV. Para evitar al condenado sufrimientos inútiles, Guillotin propuso a la Asamblea la adopción de esta máquina, pero estos la rechazaron en octubre de 1789. Su fabricación fue encargada al fabricante de clavicordios alemán Tobias Smith, y en abril de 1792 se dio la primera implementación, primero en ovejas y luego en cadáveres, y todo esto ocurrió en el hospital de Bicêtre en París. Su corte. Y así se generó un total de 1119 muertes que se generaron en esta máquina. La última ejecución efectuada en Francia con este método fue el 10 de septiembre de 1977. Y por último, la máquina dejó de ser utilizada en 1910, en Bélgica en 1918, en República Federal de Alemania en 1949 y la República Democrática de Alemania en 1969, finalizando así que en 1996
ejércitos organizados estaba recubierto al menos en su cara externa de un segundo material que le confería una mejor resistencia a la penetración y le permitía guardar su integridad durante los golpes. Los materiales cambian conforme modifican las tácticas de guerra. En el Imperio bizantino prevaleció el escudo alado. En Occidente, a partir del siglo X, fue bastante común el de forma de almendra, atribuido a los normandos, con la punta inferior aguda para el siglo XVI tiende a formar un triangular equilátero. Comerciar con escudos en todos los lugares del planeta. De ordinario, los escudos se recubrían de piel y se pintaban con emblemas o signos particulares que dieron fundamento a los blasones. En el siglo XVI se emplearon rodelas metálicas con relieves e incrustaciones de gran lujo se fue transformando exclusivamente en heráldico. La catapulta es un instrumento militar utilizado en la antigüedad para el lanzamiento a distancia de grandes objetos a modo de proyectiles. Fue inventada probablemente por los griegos y posteriormente mejorada por cartagineses y romanos, y fue muy empleada en la Edad Media. Las catapultas fueron creadas principalmente empleaban lejos de donde se construían, lo que obligó a los creadores e ingenieros a trabajar en su forma, peso, tamaño, diseño y movilidad, pues eran armas necesarias. Se logró obtener una catapulta más fácil de manejar y trasladar, que podía participar en las batallas. Se conoce a estos aparatos con el nombre latino velopoiteica. Los modelos más grandes estaban montados en formas de madera. El gatillo o impulsor de este tipo de ballestas se tensaban mediante cuerdas hasta quedar sujeto con un gancho. Otro tipo para echar hacia atrás el mecanismo impulsor. También se utilizaban catapultas más pequeñas que eran portátiles. Las catapultas más primitivas disponían de un brazo con forma de cuchara en el extremo para situar y lanzar el proyectil, pero las últimas versiones, antes de que el uso generalizado de las pólvoras las dejara obsoletas, usaban una honda para lanzar el proyectil. El tipo más eficaz de catapulta era el trabuquete o almageneque, que funcionaba mediante la fuerza de gravedad. Un contrapeso se izaba mediante unas cuerdas y una vez situado el proyectil se soltaban las cuerdas y el contrapeso más pesado que dicho proyectil lo lanzaba. Las primeras catapultas fueron en forma de una enorme resortera u onda planeada por Alejandro Magno y sus ingenieros para poder derribar las murallas del Imperio Persa. Los griegos tenían una enorme honda que lanzaba grandes flechas por medio de cuerdas elásticas. Luego ese modelo fue modificado para lograr lanzar piedras usando la energía de cuerdas elásticas más la energía de otras cuerdas de tensión. El arco ha estado presente en la evolución del hombre. Se convirtió en una de sus armas predilectas en sustitución a las arcaicas lanzas, pues se le permite cazar con efectividad y a larga distancia. También fue una de sus armas muy temidas por los enemigos en tiempos de guerra. Los libros históricos lo comparan como uno de los inventos más importantes que forma parte de la supervivencia. Este instrumento apareció en la transición que va desde el Paleolítico superior hasta la época del Mesolítico, y parece ser que tras el final del periodo glacial, su uso se extendió hacia el resto del mundo, menos en Australia. El arco de Olmegar, Dinamarca, el más antiguo que se conoce, ronda los 8.000 y los 10.000 años de antigüedad. Fue fabricado con madera de olmo y mide 1,50 metros de largo.
El arco sirvió también para las grandes casas, aunque también se utilizó para combatir a los enemigos hasta el momento en que se empezó a utilizar la pólvora en el siglo XVI. En Europa se dejó de utilizar en la guerra a mediados del siglo XVII, aunque no dejó de utilizarse en el Nuevo Mundo y por civilizaciones orientales, comenzó siendo un gran instrumento de caza y se convirtió en un arma de guerra, hasta que aparecieron los mosqueteros y la pólvora, elementos por los que fueron sustituidos en gran parte del mundo. Hoy día el arco se utiliza más como un deporte. De hecho, el tiro con arco es una de las actividades muy extendidas.